Hoy les quiero compartir cómo hacer una crema natural para aliviar la picazón. Tanto la picazón por alergias de la piel como si nos picó un bichito, por ejemplo, y nos pica mucho, les va a aliviar. Pero antes quiero compartirles algo que yo creo más importante aún, y es cómo bajar o eliminar los síntomas en el caso de las alergias de piel, como por ejemplo la urticaria o otro tipo de alergias de la piel que generan prurito, picazón, ronchas. Últimamente es como muy común que se están dando cada vez más casos y esto afecta a muchas personas. Por eso les quiero compartir qué hacer para aliviar estos síntomas o directamente que desaparezcan. Primero quiero aclarar algo, que es esto que les voy a compartir no es en casos graves, ¿no? Por ejemplo, si te pica una abeja y sos alérgico y te estás hinchando todo, no es para hacer esto, sino para ir corriendo a una guardia a que te inyecten un antihistamínico, bueno, lo que el médico determina que hay que hacer para que baje esa inflamación y no genere una asfixia o lo que sea, ¿no? No es para casos graves. Pero muchas veces se da en las alergias, por ejemplo, lo vamos a tomar como ejemplo la urticaria, se da que comienza con una ronchita, 2 ronchitas, 3 y esto va aumentando y en el día es muy molesto y capaz que estamos así una semana, 2 semanas, un mes. Para estos casos, donde es relativamente leve, serían estos consejos o esto que les quiero compartir. Bueno, en ese momento que notamos que algo nos empieza a picar y que se puede llegar a disparar nuestra alergia, nos vamos a llenar una botella de 1 litro de agua como mínimo, nos vamos a sentar y nos vamos a concentrar en tomar esa agua de a traguitos, pero en aproximadamente 1 hora, 1 hora y media. ¿No? Como mucho, ¿no? Si lo podemos tomar en media hora, mejor. Yo lo que suelo hacer es llenarme una botella de 1 litro de agua y de repente me lleno una copita que sé que tiene unos 200 mililitros de agua y esa me la tomo de una, espero unos 5 minutitos, por ahí me tomo otra, espero 5 minutitos, me tomo otra, pero me concentro, no me pongo a hacer otras cosas para no, o sea, el secreto es no olvidarte de tomar agua y tomar esa mayor cantidad de agua, que entre rápidamente y que empiece a limpiar toxinas. Después, pasado un tiempo, vuelvo a tomar agua y así. Pero en el momento que salió la primera ronchita, tomar esa cantidad de agua concentrado sin ponerme a hacer otras cosas. Luego en ese día, a partir del momento que sale la primera ronchita, dejar de comer, absolutamente prohibido, granos, semillas y cereales. Por ejemplo, nada que sea una semilla, ninguna legumbre, ni lentejas, ni garbanzos, porotos de ningún tipo. No vamos a comer, por ejemplo, ningún tipo de semilla, ni semillas de lino, ni semillas de chía, ni semillas de girasol. No vamos a comer ningún tipo de grano cereal, no vamos a comer nada de trigo, nada de avena, nada de cebada. Por lo tanto, no vamos a comer sus derivados, por ejemplo. No vamos a comer harinas refinadas, ni harina de avena, ni harina de arroz, ni harina de trigo. Nada que provenga de una semilla. Tampoco vamos a consumir aceites. No vamos a consumir aceite que venga de una semilla, ¿no? Ni aceite de girasol, ni aceite mezcla, ni aceite de sésamo, nada de eso. ¿Qué vamos a comer? Mucha verdura, fruta, carne, si comen carne roja, carne de pollo, pescado, todo tipo de carnes se puede comer. Lácteos, no vamos a comer, por ejemplo, ni leche ni yogur. Vamos a comer quesos duros, quesos que han estado bastante tiempo estacionados, como por ejemplo, no sé, un queso Mar del Plata, un queso Colonia, un queso semiduro. Ese tipo de quesos, sí, podemos incluso comer hasta el queso cremoso, ese que suele haber acá en Argentina, también. Vamos a comer huevo. Podemos hacer, por ejemplo, tenemos muchas ganas de comer pan, los pancitos de mandioca que he compartido cómo hacer, si no busquen la receta en el canal. Bueno, y muchos vegetales y muchas frutas. La idea es, también podemos comer papa, por ejemplo, tubérculos, papa, remolacha, zanahoria, que con eso también llena mucho. La idea es no comer nada de semillas, nada que tenga ácido fítico, que tenga antinutrientes. Eso lo vamos a dejar de lado mínimo 1 semana. Hagan esta dieta, tomen mucha agua y van a ver cómo su alergia prácticamente desaparece.
Por supuesto, no tienen que comer ningún tipo de procesado ni alimentos que estén excedidos en azúcar. Eso tampoco es recomendable mientras están con alergia. Pruébenlo. Y para aliviar la picazón, les voy a compartir una crema natural súper buena y muy fácil de hacer. Y ahora les voy a compartir cómo hacer la crema, pero acuérdense que lo importante, más allá de poder aliviar la picazón, siempre va a ser algo externo, y lo más importante es que trabajemos por dentro, aliviemos, bajemos la carga de toxinas que hay en el cuerpo y dejemos descansar un poco el cuerpo para que se limpie. El cuerpo se va a limpiar solo. Con la cantidad de agua, mínimo 2-3 litros de agua por día, van a ver que va a ir limpiando, y más si le suman esta dieta. Pruébenlo, por favor, una semana si son de tener alergias, una semana, 2 semanas si pueden sostenerlo, y vengan y cuéntenme en comentarios cómo les fue. Vamos a hacer la crema. Para esta crema vamos a utilizar aloe. Puede ser aloe vera o aloe saponaria, como es el de las pintitas, que es bien carnoso. Lo vamos a abrir al medio y ahora lo vamos a poner en un tarrito. Y lo vamos a pesar, así yo les voy a dar las proporciones. Con la ayuda de un tenedor vamos a ir haciendo esto. Y vamos a ir extrayendo el gel de esta forma. Ponemos acá todo el gel de aloe que recién terminamos de extraer. Son 70 gramos. Entonces lo que hacemos es ponerle la misma cantidad de aceite de coco. En este caso, como acá no hace ni frío ni calor, está como cremoso el aceite de coco. Puede que en su lugar estén en verano, haga mucho calor y esté líquido, o haga mucho frío y esté sólido. Si está sólido, lo derriten un poquitito a baño María, ¿sí? Y si está líquido o en este estado, ya nos serviría para preparar la mezcla. Vamos a ponerle 70 gramos. Entonces lo que tenemos son dos partes iguales. Mezclamos un poquito. Y opcional a esta mezcla que estamos haciendo, le podemos agregar vitamina E, que va a ayudar a que se conserve un poquito más. Pero es opcional. Si no tienen, no hay ningún problema. Con esta mezcla ya es suficiente. Esto se puede guardar en la heladera y te dura de 7 a 10 días. Le vamos a poner el equivalente a 10 gotitas. Si tienen en cápsulas la vitamina E, la parten al medio y van contando el equivalente a 10 gotitas. Mezclamos muy bien. Esta parte de mezclar la tenemos que hacer manual, ¿sí? No tiene que ser con la mixeadora o licuadora. Lo mezclan muy bien, van a ver que se integran bien.
los componentes. Y una vez que está muy bien mezcladito, lo pasamos a un frasco. Y la podemos conservar en la heladera, se va a solidificar y es más práctica para colocarla. Ahora, la podemos guardar en la heladera y ahí nos va a durar entre 7 y 10 días. Con la vitamina E nos puede durar aproximadamente 2 meses. Siempre tengan cuidado cuando la van a utilizar de tener las manos bien limpias, así no contaminamos la crema. Otra forma es tener, por ejemplo, una cucharita descartable donde sacamos la cantidad que necesitamos usar, la colocamos y luego esta cucharita la podemos lavar y tener siempre limpita a la hora de sacar la crema, así nos dura más tiempo. Acá ya estuvo en la heladera desde ayer, está súper fría. Lo que quería mostrar es que, ven, va a ser un poquito más fácil de pasar de la heladera. Es preciosa y van a ver cómo le alivia las picaduras, pero no solo para eso, porque acuérdense que tenemos aloe y aceite de coco. Esto nos sirve también para hidratar la piel, para las arrugas. Por ejemplo, si tenemos algún honguito o algo, también nos va a servir porque es antifúngico. Así que si tenemos algún honguito en la piel podemos utilizar esta crema. La verdad es bárbara, pero bueno, en este episodio lo que yo les quería compartir es algo que les aliviara la picazón y van a ver cómo funciona, qué eficaz que es para eso y cómo alivia.